Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, a ti Señor sea siempre toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Vamos a abrir la Escritura, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que se haga sea para la gloria y la honra suya. Que al estudiar la Biblia podamos deleitarnos en ella. Que tu presencia, Señor, sea invocada sobre nosotros y tu bendición recaiga sobre cada uno de los que con un corazón sincero, deseosos de aprender, nos uniremos en esta mañana, Señor, en el mensaje, a pesar de la distancia, a pesar de los largos tramos que nos mantienen separados. Queremos unirnos en la fe y en la esperanza. Oramos, Padre, por aquellos que están enfermos, por los que están pasando por momentos difíciles. Que tu mano poderosa, Señor, los sustente, los restaure. Y que les muestres, oh Dios, los errores o los malos hábitos cometidos para que podamos cambiar y corregir a fin de que tú puedas ser glorificado, Padre Santo. Bendice esta transmisión. Permite, Señor, que las palabras precisas puedas tú colocarle a nuestros labios. Y que no sea hecha nuestra voluntad, sino únicamente el propósito suyo que se pueda cumplir a través de este medio y en este estudio. Bendice la señal, Padre Santo, que pueda llegar sin ningún tipo de interferencia. Y de manera especial, Padre amado, oramos por aquellos que están enfermos en los hospitales, por aquellos que están privados de su libertad. Conoces los nombres, Señor, algunos físicamente, otros espiritualmente. Padre, conoces los casos de muchos hermanos quienes tienen hijos, algunos en las adicciones de los juegos, otros en las adicciones también de las drogas o el alcohol. Que tu mano poderosa, Señor, toque sus vidas. Hazlos volver en sí como un día volvió en sí el joven, aquel que narra la historia del hijo pródigo. Padre Santo, por favor, vuélvelos en sí. Tráelos de vuelta a casa y que esos padres puedan sentir el gozo de poder volver a encontrarse con ellos en casa. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, permítenos ser obedientes a lo que hoy comprenderemos. Y que tu Espíritu Santo guíe y conduzca el estudio de la mañana. Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a entrar en el estudio. Vamos a ver qué hay para nosotros. Mis hermanos de Bolivia, un placer saludarlos, hermanos. Bienvenidos. Yolín Yola, buenos días, hermanos queridos. Buenos días, hermana Vero. Mi hermana Luz María Lizarra, Luz Marina. Saludos, hermana, el Señor la bendiga. Hermano Endelson Ferreras. Saludos, hermano Ramón Martínez, México. A los hermanos de México, a los hermanos de Argentina, Ecuador, a los hermanos de Guatemala, Nicaragua. Por allí a todos y cada uno de ustedes, buenos días, bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros. Es impresionante cómo se ha regado la transmisión por diferentes sitios y damos gracias a Dios por eso. De verdad, muchísimas gracias por estar atentos. Vamos a ver qué encontramos hoy día. Vamos a ver la lección. Gracias a los que están compartiendo. Me están haciendo llegar notificaciones por aquí. Excelente, hermano Julón. Buenos días, hermano Jorge Julón. Qué placer verlos por aquí. Entremos a la lección para ver qué hay para nosotros. Hoy nos toca una lección interesante. Vayan y adoren al Señor. El texto comienza con esta frase, ¿no? Vayan y adoren al Señor. Al arrancar la lección de hoy, es interesante ver lo que dice nuestro versículo para la semana. El versículo de la semana está en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Y termina diciendo, quédense tranquilos. Es maravilloso ver cómo ha cambiado Moisés. Cómo su experiencia le ha permitido desarrollar una confianza en Dios. Cuando usted mira a Moisés en los textos anteriores, en los que hemos estado viendo en los primeros capítulos del libro de Éxodo, encontramos a un Moisés muy dudoso de saber si es que su pueblo le iba a obedecer. No confiaba que su pueblo le iba a escuchar. Y en varias ocasiones encontramos a un Moisés que constantemente está diciéndole al Señor, este pueblo no me va a escuchar, este pueblo no me va a obedecer. Tiene muchas dudas al respecto. Pero sin embargo, en el texto que vemos hoy, encontramos a un Moisés totalmente diferente.
un Moisés que confía en Dios. Y él dice, no teman, manténganse tranquilos. Ya no es el Moisés que encontramos en Éxodo 4, el capítulo 4, versículo 1. Allí dice Moisés, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Este es el Moisés que encontramos al comienzo. Si usted mira en otro versículo que podemos ver en el capítulo 4, versículo 10, también aparece allí. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Este es el Moisés de los primeros capítulos. En el capítulo 5, verso 22, otra vez encontramos a un Moisés con esta misma situación. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Tenía confianza él? Parece que en estos pasajes él no tiene la confianza respectiva, pero va a pasar el tiempo y encontramos a un Moisés diferente. La experiencia más cercana con el Señor cambia a la persona. Y eso es lo que encontramos en esta cita el día de hoy. Eso es lo que encontramos en el pasaje de hoy. ¿Y qué es lo que dice el versículo? El versículo dice en esta semana, vamos a analizar a un Moisés seguro, confiado en el Señor, donde Él le dice, manténganse tranquilos y verán la salvación del Señor, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes y añade, quédense tranquilos. La expresión quédense tranquilos no es una expresión, no hagan nada, quédense a esperar que ocurran las cosas, no significa eso. La expresión quédense tranquilos significa colóquense bajo la dirección de Dios y obedezcan lo que Dios les dice. No se desesperen. Esto es un punto que nosotros debemos resaltar. He escuchado muchas veces en este tiempo de pandemia mucha gente decir quédense tranquilo y quedarse allí. Es verdad que es necesario quedarnos tranquilos, no desesperarnos. Pero lo que el Señor demanda de su pueblo es que nosotros en ese quedarse tranquilo no es esperar que ocurran las cosas, sino involucrarse para que las cosas ocurran. No quedarse esperando que las cosas ocurran, repito, sino involucrarnos para que las cosas ocurran. Yo podría estar esta mañana tranquilamente después de terminar mi trabajo, de estudiar, ponerme a hacer mis cosas y dejar de estar aquí transmitiendo esta mañana. Pero cuando uno se pone a ver las cosas, no es quedarse tranquilo en el sentido de quedarse sin hacer nada, sino de involucrarnos. Los que esperamos el pronto regreso de Jesús, no solamente debemos de esperar, sino también debemos ayudar a que otros se preparen y acelerar el pronto regreso de Jesús. Esta mañana vamos a entrar a ver por qué es importante ese segundo regreso de Jesús. ¿Por qué es importante que nosotros nos involucremos? La cita de hoy dice, en la noche de la Pascua, el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Ayer y antes de ayer hemos hablado harto sobre la sangre. Y hemos visto que la sangre en Levíticos 17:11 dice que la sangre es la vida. Cuando miramos nosotros que la sangre es la vida y que lo único que salvó al pueblo de Israel de la sentencia de juicio era el hecho de que estuvieran cubiertos por la sangre. Cuando usted lee el comentario de Levíticos 17:11, el Señor dice de que allí en ese pasaje dice que estaban cubiertos por la vida del Cordero. Cuando usted lee el libro de Juan, encontrará que el mismo Juan el Bautista, al referirse a Jesús, dice lo siguiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios hemos analizado que en Corintios dice que Él es nuestra Pascua, 5:7. Siendo que Él es nuestra Pascua y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es interesante entender que los que son salvados o los que pasan libres de la época de juicio o del tiempo de juicio, son aquellos que tienen la vida del Cordero sobre la vida suya. Es decir, como dice el texto aquí, los que han cubierto sus vidas con la sangre del Cordero, con la vida del Cristo. ¿Qué es lo que el Señor va a venir a mirar al final de la historia? Las historias que estamos viendo aquí, hermanos, son paralelas. Tienen que ver con lo que va a ocurrir al final de la historia. Ayer yo pensaba predicar acerca de Apocalipsis 16, pero la oportunidad no se dio. Hemos tenido una mañana bastante interesante y no hemos podido entrar a eso. Queda pendiente todavía. Pero esta mañana debo decir que cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 16, encontrará que en Apocalipsis 16 aparecen plagas que van a caer sobre la tierra. Y yo les decía el otro día, una de ellas que me movió y me sacudió feo, dice que
habrá una plaga de granizo con granizos del tamaño de un talento al final de la historia. O sea, ese talento son 26 kilogramos por cada fragmento de granizo. Y la palabra del Señor dice que cuando esas plagas comiencen a caer, los únicos que van a poder estar seguros son aquellos que se han cubierto con la sangre del Cordero. En lenguaje más sencillo, como les dije el otro día, quiere decir que aquellos que han comido la palabra, la han obedecido, que eso es comer la palabra de Dios, obedecer lo que dice la Escritura, y han convertido ese alimento en sangre. Es decir, su vida, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así entonces, de esa manera, cubiertos con la sangre de Cristo, pueden ellos tener esa familiaridad con el Señor. Recuerde que Él dejó su familia en el cielo para que usted llegara a ser parte de la familia del Señor. Eso es lo que el Señor desea. En la lección de esta mañana dice, nadie escapó debido a su posición o a su educación. Escuche eso, por favor. Nadie piense que podrá ser salvo en ese tiempo de prueba o tiempo difícil que vendrá sobre la tierra, y que dicho sea de paso, hoy no tenemos duda de que eso vendrá. Al mirar los acontecimientos que se pueden ver en las guerras, los rumores de guerras, los grandes cambios climáticos que estamos viendo, no cabe duda de que no solamente la Biblia está hablando, la naturaleza misma nos está dando voces a gritos. Y no solamente voces, sino también señales para poder entender que algo va a ocurrir. El mundo entero lo sabe, los políticos lo saben, se están uniendo y juntando para ver la manera cómo aliviar el problema del cambio climático. Pero lo que ellos no saben es por qué están ocurriendo estas cosas. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Cuando uno, hermanos, mira por qué están ocurriendo las cosas, uno tiene que darse cuenta de que hay algo que está por ocurrir. Y eso es, ¿qué es lo que está por ocurrir? Como dice la cita aquí. Cristo está por venir. Y no más allá de todo eso, antes de que Cristo venga, los juicios de Dios van a empezar a caer sobre la tierra. Y esto es, hermanos queridos, un punto muy importante. Cuando los juicios de Dios comiencen a caer sobre la tierra, usted y yo tenemos que estar como el pueblo de Dios cubierto con la sangre del Cordero. En otras palabras, que la vida de Cristo pueda llegar a ser parte de nuestra vida. Ahora entremos con un poquito más de atención a lo que vamos a ver a continuación. Dice la cita, nadie escapó debido a su posición. No piense usted, ni pienso yo, que podré escapar debido a que tengo un cargo, una responsabilidad o a mi grado académico. Nadie escapará por su grado académico, ni por su posición o por su educación o estatus social, o porque es varón o porque es mujer. Nadie escapará por eso. Dios no tiene favoritos en ese sentido. El castigo alcanzó a todas las familias, comenzando desde el faraón hasta los esclavos. Y si vamos un poquito más allá en el texto, dice que incluso los hijos de los animales que formaban parte del pueblo de los egipcios. Nadie escapó, sino excepto aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Esta debería ser nuestra mayor motivación, poder estar cubiertos con la sangre del Cordero, poder estar cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, para que pueda... Cuando el ángel pase, hermanos, lo único que va a ver es la sangre del Cordero. Eso es lo único que va a ver. La sangre de Cristo, el carácter de Cristo. Esta mañana yo quiero entrar ahora a lo que es el texto que nos va a acompañar en esta mañana. Vamos a ver qué dice, hermanos. Abra por favor juntamente conmigo el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a entrar a profundizar lo que hay para nosotros en la mañana. Éxodo capítulo 12, en el verso 31 en adelante. Yo voy a comenzar con este asunto y voy a tratar de explicarles y de hacer todo lo posible porque se pueda lograr entender a claridad lo que hay aquí el día de hoy. ¿Qué es lo que menciona la palabra del Señor? En el verso 31 dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a Jehová como habéis dicho. No se esperó a la mañana siguiente. Usted puede ver claramente que antes de que avanzara más la noche, mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Sin duda, el clamor del pueblo había sido oído en el palacio. Ya habíamos visto anteriormente que el pueblo le había hecho frente a Faraón. Nunca antes lo habían hecho de esa manera, lo consideraban como un dios.
Y ahora, cuando ven la devastación que hay sobre el pueblo, ya se habían acercado a Faraón. Pero lo último que ocurrió, hermanos, les llegó a pensar de que si no se deshacían del pueblo de Israel, podían incluso morir todos, no solamente sus primogénitos, y lo vamos a ver más adelante en un versículo. El pueblo había sido oído en el palacio y el rey estaba enterado de la demanda popular que los israelitas fueran expulsados. Esto fue la demanda popular. El pueblo tenía miedo al Dios de los israelitas y querían que ellos no estuvieran más con ellos. El país entero sufría ahora hasta el límite de lo soportable, es decir, habían llegado a lo que más podían soportar. No estaban dispuestos a soportar más. Por eso ahora se atreven a ir a la presencia del faraón, a quien consideraban una deidad. Y que dicho sea de paso, la deidad había perdido a su hijo, es decir, el hijo de un dios había muerto, como dice la cita. Ahora el versículo dice, el país entero sufría hasta el límite de lo soportable debido a la terquedad de su monarca. Y mire este asunto con mucha importancia, hermanos. Los padres, los líderes de grupo, los líderes de iglesia, tenemos una tremenda responsabilidad que si nosotros somos tercos en escuchar la voz de Dios y en hacer oído sordo al mensaje del Señor, un día por nuestra responsabilidad, gente inocente va a recibir consecuencias. Va a pagar consecuencias. Y alguien dirá, Dios entonces es injusto. ¿Cómo puede ser que un inocente tenga que pagar consecuencias? El asunto no solamente radica en que alguien desconoce algo, sino también en el hecho de que habiendo tenido oportunidad para poder investigar, la mayoría de personas no investiga y se deja guiar sin tan solo estudiar. Por este medio yo no pretendo que usted me crea lo que yo le digo. Mi intención es que usted asegure lo que le comento e investigue por su cuenta. Y que usted pueda tener la certeza de que lo que estamos hablando tiene un sólido fundamento bíblico. El país entero, dice la historia, sufría hasta el límite de lo soportable. Y entonces menciona, comprendiendo que debía actuar inmediatamente a fin de evitar castigos más severos, Faraón envió a sus principales signatarios. Estoy leyendo el comentario bíblico. Cuando usted lee esta frase, yo me tomé el tiempo de buscar qué es lo que significa la palabra signatario. Signatario tiene que ver con una persona que tiene la responsabilidad o tiene el privilegio de poder firmar o estampar una rúbrica y tiene todas las cualidades de poder dar un edicto, una ley y poder estampar a nombre de. Lo que va a hacer Faraón es enviar a alguien con la suficiente autoridad para poder decretar que ellos se vayan, para que ellos salieran de ese lugar. Por eso dice la cita que enviaron a los principales signatarios, mientras todavía era de noche, para citar a los odiados dirigentes de los hebreos. ¿Cómo miraban a los hebreos? El pueblo lo miraba con miedo, pero el rey y la corte los miraban como odiados. Habían perdido a sus hijos y les echaban la culpa de la pérdida, cuando en realidad, ¿quién tenía la culpa? En la lección de ayer, en el transcurso del sábado, yo he repetido una frase constantemente. El propósito de Dios era que el pueblo lograra entender que, punto número 1, que la obediencia es sinónimo de vida y la desobediencia es sinónimo ¿de qué? De muerte. ¿Quién fue el responsable de que esa noche existiese luto en todo el pueblo de Egipto? ¿Los obedientes o los desobedientes? La respuesta es sencilla. La lección de esta mañana nos lleva a mirar cómo entonces se manda a llamar al pueblo de Israel y a los dos representantes del pueblo de Israel. Y en el versículo 32 dice, tomad también, mire lo que dice aquí, tomad también. En el verso que hemos leído anteriormente, versículo 31, vamos a ver, decía, ahora se les da la orden para que vayan como Jehová los había dicho. Ya no hay ningún tipo de condicionamiento. Ya no está la idea de que se haga de acuerdo como ellos quieren, sino háganlo como Jehová lo ha dicho. Esta es la norma, como debe ser la obediencia. El problema más grande que nosotros hoy día tenemos y escucho en muchos sitios es de la siguiente manera. Es que eso era así, pero para ciertas personas. Para nosotros no es así. Ya no tenemos por qué hacerlo así. La orden de Dios es como dice la Biblia y uno tiene que obedecerla y tiene que hacerla. Porque recuerde la frase, la obediencia es sinónimo de vida, la desobediencia es sinónimo de muerte. Eso ocurre en el caso de la salud, cuando uno no obedece, cuando uno descuida su salud, cuando uno se desvela, uno se trasnocha, uno no es temperante, la obediencia es sinónimo de vida, la desobediencia tarde o temprano va a terminar en muerte.
Ah, pero todo el mundo va a morir, dicen algunos, ¿no? De algo tenemos que morir. Sí, de algo tenemos que morir. Pero la idea es no morir con tanto dolor y tanto sufrimiento. La Biblia dice que muchos de los grandes hombres de Dios, ellos simplemente durmieron, que es muy diferente a sufrir en un hospital o a sufrir de dolores terribles. Regreso para acá para no ir ni a otro lado. No solo les ordenó que salieran del país inmediatamente, dice la Escritura, que salieran y llevaran sus bienes consigo, sino que presentó un pedido a los dos hermanos, es decir, a Aarón y a Moisés. ¿Qué es lo que les pidieron? Le dijeron lo siguiente, mire lo que dice acá. No solamente váyanse, sino bendecidme también a mí. Llama la atención esta súplica de Faraón. Bendíganme también a mí. Mire cómo dice ahora la palabra del Señor. No hay registro. Las palabras de ellos les habían traído una maldición. Eso era lo que ellos consideraban. Fueron estos dos que trajeron la maldición sobre nosotros. Y ahora si ellos nos bendicen, la suerte va a cambiar. Estoy hablando en el lenguaje de ellos, hablando de suerte. Nosotros creemos que no hay suerte, ¿ya? Lo de la suerte, eso no existe para nosotros. Existe la bendición de parte de Dios. Y existen las elecciones o decisiones personales. Pero suerte nosotros no creemos. Pero hablando en el lenguaje de ellos, ellos pensaban que su destino cambiaría si Faraón recibía la bendición de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿estaba realmente arrepentido? Una pregunta que necesitamos responder es, ¿qué es el arrepentimiento? Si usted ha seguido las transmisiones durante ya buen tiempo que le estamos desarrollando, llevamos más de 3 años para algunos que recién por primera vez nos encuentran. Pero durante este periodo hemos desarrollado esta palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con el hecho de sentarnos a examinar cómo fue que llegamos a ciertas consecuencias. Analizar cómo hemos llegado a cometer este error. Analizar cuáles fueron los pasos que hemos dado para caer en ese problema. Y luego, después de eso, sentir dolor por haber fallado. Y entonces considerar cómo hacer para no volver a caer en el mismo problema. Eso es arrepentimiento. Repito, analizar cuáles fueron los pasos que hemos dado hasta llegar a caer. Y luego considerar, al evaluar las consecuencias y a cuántas personas dañan nuestras acciones, considerar qué cosas no debemos hacer o cómo debemos hacer para no repetir lo mismo. Eso es arrepentimiento. Cuando una persona, como Faraón, reacciona por miedo, no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento de culpa. Eso es lo que él tiene. Y lo que tiene ahora es un temor de que el castigo siga cayendo. La gran mayoría de nosotros en nuestra época de niñez hemos hecho travesuras. Y en muchas ocasiones los padres nos han reprendido. Y muchas veces hemos dicho, nunca más lo volvemos a hacer. Y apenas papá se dio la vuelta, otra vez estábamos en lo mismo. La razón es sencilla, no fue arrepentimiento, fue remordimiento o miedo a la reprensión. Y esto es precisamente lo que le pasa al faraón. Se dice en la cita que sus palabras le habían traído una maldición y podría ser que sus palabras le trajesen una bendición. Quería cambiar su destino, pero no quería cambiar lo que había en su corazón. En los registros de los egipcios no hay nada que se mencione acerca de su mencionado pedido. Pero el solo hecho de que hubiera sido formulado, no se registra cómo fue que reaccionó Moisés ante ese pedido. Sin embargo, el hecho de que él lo pidiera, indica que, voy a ponerlo así en un lenguaje más claro, lo tumbaron del caballo. Lo bajaron de su orgullo. Le hicieron, cuando dicen los futbolistas, le hicieron lamer tierra. Cayó al suelo. Mire la palabra del Señor cómo menciona. El hecho de que la Biblia registra que él pidiera que oraran por él para que lo bendijeran, está diciendo que él reconoce. ¿Quién era Faraón, hermanos? El rey. Pero ¿cómo lo miraba su pueblo? Como el hijo de un dios, como un dios. El hecho de que el dios egipcio, hablando con, entre comillas, con minúscula, hablando de Faraón, suplicara a Moisés que lo bendijera y que orara por él, da a entender de su sumisión, pero vuelvo a repetir, no es arrepentimiento, es solamente remordimiento. Vayamos a la siguiente cita. Siguiente verso, hermanos queridos. En el versículo 33 dice la palabra del Señor, y los egipcios, es decir, el pueblo en su conjunto, no solamente querían que ellos se fueran, sino que apremiaban al pueblo. Exigían al pueblo, demandaban al pueblo que se fueran lo más rápido posible. No querían tenerlos más con ellos.
No solo debían irse los hebreos, sino que debían irse inmediatamente. Eso es lo que dice el texto en el verso 33. Y entonces menciona, el clamor de todo el pueblo era el siguiente. ¿Qué dice el versículo 33? Usted tiene a la mano su Biblia y seguramente lo está leyendo también, como lo estoy leyendo yo en este momento. Y allí dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa y echándolos de la tierra. Váyanse, ya no queremos tenerlos aquí, porque decían, todos somos, ¿qué cosa? Muertos. ¿Qué es lo que representa esta frase? Todos somos muertos. El clamor, todos somos muertos, revela el temor de que el castigo podría avanzar más allá. Tenían miedo de que el castigo no se quedara solamente con ellos, sino que no quedara solo con sus primogénitos. Tenían temor de que ellos también podrían formar parte de la estadística de los fallecidos esa noche. Y antes de que eso ocurriera, querían desaparecer o querían que los egipcios se fueran de su país. Perdón, de los israelitas se fueran de su país. Y entonces dice la palabra del Señor, el clamor, todos somos muertos, revela el temor de que el castigo podría no detenerse con la muerte de su primogénito, sino que pudieran ser muerta toda la población del país. Dice acá, ser tomada, y toda la población del país ser tomado, ¿por quién? Por los hebreos. Este era su mayor temor. Por eso ellos le dicen, tienen que irse, porque todos somos muertos, dice el texto aquí. En el verso 34 podemos encontrar lo siguiente, y llevó el pueblo su masa antes de que fuera leudada, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Qué interesante detalle que menciona la lección aquí, la Biblia esta mañana. Ustedes conocen que la orden de parte de Dios era que no debían comer pan leudado durante esos días de la Pascua. Se ha visto los preparativos ya en las lecciones anteriores. La actitud que dice que llevaron el pueblo su masa revela la urgencia de que los egipcios probablemente tenían de que estos salieran y abandonaran su país. No dejaron que ellos avanzaran con su procedimiento. Aunque ya habían sido advertidos por Moisés varios días antes, parece que no habían esperado una partida tan apresurada y no habían completado todavía sus preparativos. Si bien se les había dicho que durante 7 días después de participar del Cordero Pascual debían comer panes sin levadura, que dice el capítulo 12, versículo 15, usted lo puede leer allí, hay una orden de parte de Dios, muchos quizás no habían tomado esta orden a pecho, o como menciona la cita, habían hecho panes para comer pan leudado los días que seguirían después de los 7 días, hablando acerca de la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. Sin embargo, la presión de la necesidad los obligó a contentarse con el pan sin levadura, como dice Deuteronomio capítulo 16, el verso 3, el pan de aflicción. Esta es una de las citas interesantes. Por eso el texto dice aquí, y llevó el pueblo su masa antes que leudara. El pasaje menciona que no tuvieron tiempo de usar la levadura ni de hacer el procedimiento respectivo con los panes que generalmente hacían. Ahora, vayamos al versículo 35. ¿Qué dice el verso 35? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios, dice la cita aquí, alhajas de plata, de oro y además de eso, vestidos. ¿Qué hicieron? Dice, fueron a los egipcios y pidieron ciertas cosas. Quiero mirar con atención lo que dice el texto del versículo 36. En el verso 36 dice aquí, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron todo cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Qué hicieron con los egipcios? Los despojaron, dice la cita. ¿Qué significa la palabra despojar? Vayamos al capítulo 3, el versículo 22 del libro de Éxodo. ¿Qué es lo que el texto menciona? Cuando usted lee ese capítulo dice, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Obviamente, el acto de pedir no era con la intención de devolver. Ellos tenían que salir, no iban a regresar otra vez a Egipto. Obviamente, como menciona la cita, por eso, mire lo que dice la cita más adelante. Habían trabajado, los israelitas habían de pedir regalos de sus vecinos los egipcios. Y esto debía ser como una contribución para los gastos que se iban a requerir durante el largo viaje.
Dios piensa en todo. Y además de eso, habían trabajado durante muchas décadas como esclavos para provecho de los egipcios, que se habían aliviado de sus impuestos a merced del trabajo y el valor gratuito de los hebreos. Estos últimos, es decir, los hebreos, en realidad tenían derecho a lo que no era una pequeña recompensa por los largos años de trabajo. ¿Qué cosa era eso que le estaban dando? Al menos una pequeña recompensa. Hoy lo diríamos en nuestro contexto, una compensación por tiempo de servicio, su CTS. Le dieron su CTS. Antes de salir, el Señor pensó en todo. Los israelitas pidieron sin tener la intención de devolver, y los egipcios concedieron su pedido sin esperar recibir nada que se los devolviera, porque Dios hizo que los israelitas hallaran gracia delante de ellos. Recuerde la cita. Habían estado suplicando, váyanse lo más pronto posible, no sea que nosotros muramos. Oye, sí, nos vamos a ir, pero queremos que ustedes nos den estas cosas. No hay problema. Si ustedes quieren hacer eso, no hay problema. Aquí está, y comienzan a hacer eso. Mira lo que dice. Quieren las joyas, quieren las alhajas, tomen todo lo que quieran, pero váyanse. Ahora ellos consideran demasiado barato lo que tienen que dar comparado con sus vidas, y habían perdido sus primogénitos. Y si ellos se resistían a soltarlos, no solamente iban a ser sus primogénitos, probablemente ellos tenían miedo de que ellos también murieran. Los egipcios habían despojado a los israelitas, y ahora los hebreos se llevaron el despojo de los egipcios como una recompensa parcial por su tiempo de servicio. Así lo cita también el libro Patriarcas y Profetas, página 286, en la primera página del capítulo 25. Le recomiendo que pueda leer esa página. Porque no digo todo el capítulo, porque el capítulo va a continuar en los siguientes días. Vamos a tener varias citas allí para analizar. Regresemos a donde estábamos, al versículo 36, y entremos ahora al versículo 37. En el verso 37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos salieron? Como 600,000 hombres. Algunos años atrás, 430 años atrás, el pueblo no era tan numeroso como se menciona aquí. Vamos a ver varias citas. Llegaron a la ciudad de Ramsés II. Ramsés I. Ahora, esta ciudad de Ramsés es una ciudad que en ese tiempo no llevaba ese nombre. Ese nombre va a aparecer después. El nombre dado aquí probablemente es un nombre posterior a la ciudad de Tanis. Tanis es el nombre de esa ciudad. Recuerde que el faraón había perdido uno de sus hijos, el primogénito. Y Ramsés II es el segundo hijo de Faraón. Este es el que después va a reinar cuando el faraón ya no está. Y cuando él comienza a reinar, va a cambiar de nombre a la ciudad y le va a poner el nombre de Ramesés II. Le va a poner ese nombre a esa ciudad. Por eso el texto dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Esta es la ciudad de Tamis, que después se le puso el nombre como Ramesés, como acabo de mencionar. Mire ahora lo que dice la escritura. Quiero correr un poquito más. Fueron hasta la ciudad de Sucot, como dice, y fueron 600,000 hombres. Los comentadores no logran entender cómo fue posible que ocurriera un aumento tan grandioso en tan rápido tiempo. Debemos mencionar que el pueblo de Israel, aunque la Biblia dice que pasaron 430 años, sus 430 años no ocurrieron exclusivamente en esclavitud. Lo vamos a ver luego esta mañana. Yo ya he analizado con ustedes en otro momento que esos 430 años están divididos en dos grupos. Los primeros 215 años tienen que ver con desde el momento que Abraham fue llamado a salir de su tierra. Y los otros 215 años tienen que ver con el tiempo que vivieron en la esclavitud. Si sumamos los dos bloques de años, llegamos a los 430 años. Y eso tiene una explicación muy extraordinaria que ustedes van a ver más adelante. En el capítulo 40 lo vamos a ver. Porque allí se menciona cuándo se da la orden de la bendición, cuándo se le da la bendición sobre Abraham y cuándo finalmente se da la orden de la ley, 430 años. Y allí en Gálatas 3:17 dice que desde el momento que se le da la promesa a Abraham hasta que se da la ley en el Sinaí, o hasta la liberación, hay 430 años. No hasta la ley, sino hasta cuando salen de Egipto, hay 430 años. Y eso tiene que ver con el momento cuando el Señor le reconfirma la promesa cuando
Isaac está recién pequeño en su tierna infancia. Voy a avanzar un poquito aquí para no marearlos con eso. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en esta cita y vamos a analizar un poquito. Voy a avanzar, vamos a ver acá. La mensajera del Señor, en una de las citas, declara que el número de los hebreos alcanzó a más de 2 millones de almas. Patriarcas y Profetas, página 345. Y que millones que salieron de Egipto encontraron la tumba en el desierto. Patriarcas y Profetas, 434. Estas declaraciones armonizan con las palabras de Moisés, según las que encontramos uniformemente traducidas en nuestras versiones en castellano, tanto en Éxodo capítulo 38, verso 25 y Éxodo 38, verso 26. Avancemos un poco más adelante y vayamos al versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? También subió con ellos grande multitud. Escuche la cita. No solamente fueron los hebreos, sino que también subió grande multitud, de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Se ha hecho varios intentos para identificar a esta vasta multitud. Algunos han pensado que aunque oriundos de Egipto, estaban impresionados por el poder de Dios de los hebreos y por lo tanto procuraron tener parte en las bendiciones de los que servían y al mismo tiempo querían escapar de la tiranía del rey. Otros han pensado que eran residuos de los Ixus. ¿Se acuerdan de los Ixus que hemos estudiado? Les he mencionado y les he enseñado que en el tiempo de José, los Ixus, que eran semitas, eran los que tenían el dominio sobre Egipto. Estos habían tenido el dominio sobre Egipto, pero que después, durante ya el gobierno de José, a la muerte de José, asume al reinado de los egipcios un gobierno netamente nacionalista. Saca a los Ixus, los bota del gobierno y los exilia, pero habían algunos Ixus que sí se habían quedado. Algunos creen que fueron parte de estos Ixus, que eran semitas, los que salieron juntamente con los hebreos también en el momento de la liberación. Otros también dicen que los otros que se menciona aquí eran parte de los egipcios que se habían emparentado con los hebreos. Por eso menciona. O de otros semitas, los cuales, habiendo sido detenidos por los faraones, aprovecharon esta oportunidad para salir de Egipto. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, por lo menos algunos eran descendientes de los hebreos que se habían unido en casamiento con los egipcios. Aunque no conocemos la identidad de estos personajes, lo que se sabe es que no eran hebreos, no eran israelitas, y que se unieron con los hebreos triunfantes en esa hora de oportunidad. Es de notar que reaparecen más tarde en el relato bíblico, cuando en el libro de Números los vamos a encontrar a ellos como los primeros en intentar rebelarse contra la orden de Dios. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en Números capítulo 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién comenzó la rebelión? Aquellos que no habían sido convertidos, aquellos que no formaban parte del pueblo. Y dice el siguiente versículo: nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, que comíamos gratis. Gratis comían. Eran esclavos, pero ellos pensaban que lo comían gratis. Y luego dice los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos menciona. Ellos recordaban eso y querían regresar. Acuérdense que en Egipto, en el desierto, ya no comían esas cosas, comían el maná. Y por eso quienes comienzan la rebelión fueron estos extranjeros que aparecen aquí, los que no formaban parte del pueblo de Dios. Avancemos un poco y veamos ahora qué dice el versículo 39. En el verso 39 dice la palabra del Señor lo siguiente: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, dice la palabra del Señor. ¿Qué había pasado con la masa? No había leudado. Esa masa no había procedido a tener su... ¿Qué ocurre con el pan cuando echan la levadura? ¿No? Se hincha. Eso no había ocurrido con el pan. No había leudado. Por eso aquí menciona: los israelitas se tuvieron brevemente en Sucot a fin de hacer los preparativos finales para el largo viaje por el desierto. No se menciona cuánto tiempo se quedaron allí en ese lugar. Sin embargo, se dice que fue el tiempo suficiente como para cocer el pan que necesitaban durante los próximos días. ¿Qué dice, hermanos?
No se dice cuánto tiempo, pero fue el tiempo suficiente como para cocer el pan que necesitaban para los próximos días. Ahora vayamos al versículo 40. El tiempo de que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cuánto tiempo fue? 430 años. Agarre su papel y su lápiz, que lo que viene es bueno. Agarre su papel y lápiz, por favor, para que pueda comprender lo que vamos a explicar. El comentario de Génesis capítulo 15, el versículo 13, hace resaltar la siguiente declaración de Pablo. Vayamos a ver Génesis 15, 13, ¿qué es lo que dice? Lea conmigo, por favor. El texto dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 430 años. ¿A quién le dijo eso? A Abraham. ¿Cuánto tiempo atrás? Uy, hermano, hacía mucho tiempo. Y mire lo que dice. En ese momento el Señor le dice: ten por cierto, la información adicional ahora revelada, le aclaró que no podía esperar una posición inmediata de esa tierra, es decir, de la tierra de Canaán. Pero le presentaba la seguridad de la promesa en la forma más vigorosa, de lo que capaz el idioma hebreo podía asegurar. La frase puede traducirse literalmente, sabiendo o sabrás. Abraham se preguntó muchas veces cuánto tiempo más tendrá que permanecer siendo extranjero en la tierra prometida y cómo podría en alguna vez realizarse el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta revelación no dejó duda, ninguna duda, en cuanto a que seguirán siendo peregrinos mientras vivían, lo mismo que sus 4 generaciones de descendientes que todavía no habían nacido para este momento, como hemos mencionado. En esa visión no se menciona la tierra en la cual peregrinarían, pero su cumplimiento indica con claridad que se trataba tanto de Canaán como de Egipto. ¿Tanto de qué? De Canaán como de Egipto. Puesto que Canaán, en el tiempo de Abraham, dependía económicamente de Egipto y durante los días de Abraham y de Isaac, y era también dependiente en el sentido político durante los reyes de los Ixos. ¿Se acuerdan que cuando estaba ya Jacob viviendo en la tierra que Dios le había ofrecido a Moisés, a Abraham, ellos eran dependientes de los egipcios para pedirles grano, para pedirles alimento, y fueron allá. Eso es lo que hemos visto anteriormente y lo que vamos a ver también, lo que hemos visto ya en otros textos anteriores. Y entonces dice aquí: en el tiempo de Jacob y José no es extraño encontrar que ambos países estaban incluidos en la forma singular como tierra ajena. El versículo que hemos leído dice: y será esclava allí en tierra ajena y será oprimida 430 años. Cuán extraño debió serle o haberle parecido a Abraham que sus descendientes, acerca de los cuales se había hecho tan maravillosas promesas, habían de ser esclavos, y que ellos en cuyo medio vivirían, dice acá, y aquellos en cuyo medio vivirían. Esta profecía se cumplió a su debido tiempo. Su nieto Jacob fue siervo de Labán durante 20 años. Mire cómo comienza el asunto. ¿Ustedes se acuerdan? Trabajó para que pudiera conseguir sus esposas. Su bisnieto José aún fue vendido como esclavo. Ustedes conocen la historia. Y no solo eso, fue puesto en prisión. Lo dice Génesis 39:1 y Génesis 40:4. Finalmente, los descendientes de Israel fueron esclavizados en Egipto. Así se cumplió la promesa. Debían de ser esclavos por 430 años. Y luego vamos a ver este asunto. Le dice la historia, la Biblia dice que será oprimida. Esta etapa de la historia de Israel había de incluir no solamente la servidumbre, sino también la aflicción y la persecución. El cumplimiento de esta profecía puede probarse prácticamente en cada generación durante 4 siglos. En el caso de Isaac, el hijo de Abraham, fue perseguido por Ismael, como lo describe Génesis capítulo 4, el versículo 29. Y el 21:9 se puede ver que Jacob huyó de Esaú para salvar su propia vida. Fue perseguido. Luego, más tarde, tiene que huir de Labán cuando sale con su familia. Y posteriormente, cuando usted puede ver, se puede ver que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde, injustamente, arrojado en la cárcel. Finalmente, podemos encontrar que los hijos de Israel fueron grandemente oprimidos por los egipcios después de la muerte de José. Como ya acabo de mencionar, a su muerte los Ixos perdieron el trono y ascendieron en su lugar un gobierno netamente nacionalista.
y temiendo los egipcios que el pueblo de Israel se uniera a los hicsos, quienes tenían cierta parentela por ser semitas, comenzaron a idear el plan para oprimirlos, y esto consistió precisamente en hacerlos esclavos. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo comienza esa esclavitud? ¿Cómo se relacionan estos años? Vamos a ver lo que encontramos esta mañana con respecto. Dice aquí, la declaración de Éxodo capítulo 2, el versículo 40, es a saber que el tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 40, usted lo tiene. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Ahora veamos cuándo comienzan este asunto. Ya lo acabamos de ver, algunos datos. Dice la cita bíblica de la siguiente manera: parece implicar que los hebreos estuvieron realmente 430 años como esclavos, pero en realidad no es eso lo que menciona. No es desde la entrada de Jacob hasta el Éxodo. Vamos a ver qué dice. Lea conmigo el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 16 y luego el versículo 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17, pues esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. Escucha ahora la cita acá. El pacto previamente ratificado por Dios. Y luego dice que la ley vino 430 años después. Mire lo que dice ahora la palabra del Señor. Yo le recomiendo que usted se tome el tiempo de poder repasar con mucho cuidado estos capítulos, estos versículos, pero a la luz del comentario bíblico, y va a encontrar información valiosa. El apóstol Pablo alude a la seguridad de que Dios le dio a Abraham el cumplimiento de la promesa del pacto. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 15, el versículo 13, o el capítulo 15, verso 16. Allí encontramos dicha información. Esta es la confirmación del pacto, o el pacto ratificado. Y luego dice aquí la siguiente cita. Vamos a ver, 430 años después. Este periodo abarca el intervalo desde que Dios llamó primero a Abraham hasta el establecimiento de Israel como nación en el tiempo del Éxodo. ¿Cuándo nació el pueblo de Israel? En la noche de su liberación, en la Pascua. Y ahora vamos a ver por qué la Pascua es tan importante también. Hay un tema importante esta mañana. Periodo que comprende el tiempo que permaneció desde cuando estuvo en Canaán y después en Egipto. Porque hablamos aquí desde el momento en que Dios le dio la promesa hasta que se dio la liberación, ya que el capítulo 12, el versículo 40 dice, y el tiempo de que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y en el versículo 41 añade, y pasaron los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuándo salieron? Pues esa noche. Quiere decir que hasta ese momento se cumplieron los 430 años. Y como ya hemos visto, en Egipto solo estuvieron ellos, después de que vinieron con José, 215 años, no 430. Por esa razón, el conteo de los 430 años comienza desde el momento cuando se ratifica el pacto, cuando el Señor le da esta promesa que hemos visto nosotros en Génesis capítulo 15, el versículo 16, desde el 13 hasta el 16. Periodo que comprende el tiempo que permaneció en Canaán. Y luego dice, desde que le dio la promesa a los hebreos de ser una nación y establecerlos como la tierra de Canaán, y el cumplimiento de esa promesa. Pablo se refiere particularmente a la promesa del apóstol del pacto, al principio, dice acá, al principio del periodo de la proclamación de la ley, como su terminación, ley bajo la cual Israel debía comportarse como una teocracia hasta la crucifixión de Jesucristo. Deseado de toda la gente, es páginas 686 y 687. Regresemos al punto donde nos habíamos quedado y retomemos la historia tal como la estamos llevando. En el capítulo que estamos viendo, dice ahora, no puede ser, como acabamos de ver, allí se dice que la ley fue promulgada luego, posteriormente. Mire lo que dice. Los 430 años comenzaron cuando no comenzaron cuando Abraham tenía 75 años, sino comenzaron cuando Abraham había ya nacido su hijo, es decir, a la edad de 105 años. Allí es cuando comienza los 215 años primeros.
Y termina después, los 215 años comienza cuando tiene su hijo, hasta la etapa cuando José y su padre entran en Egipto. Los otros 215 años comienzan desde allí hasta esta noche de la Pascua, cuando finalmente reciben su liberación. Así es como se completan los 430 años. Esta mañana he tratado de meterme allí para tratar de explicarles. Luego dice aquí la cita. Mire cómo menciona el comentario bíblico. Aclara de la siguiente manera. Otra prueba declara que los 430 años incluyen el periodo de llamamiento de Abraham para salir de Harán. Esta prueba incluye, y dice aquí, hasta cuando realmente descendió a Jacob con sus hijos a Egipto, pasaron 215 años. Más tarde, y en el intervalo desde la entrada de Egipto, desde la entrada de Jacob a Egipto hasta el día de la Pascua, otros 215 años. Allí están los 430 años que menciona la Escritura. Vayamos al texto del versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de Egipto. Verso 42. Esa noche de guarda es noche de guardar para Jehová. ¿Qué cosa es? Noche de guardar. ¿Qué representaba esa noche de la Pascua? Y aquí quiero que me preste atención, por favor. Voy a tocar un poquito de carne. La Pascua, o cena después que el Señor instituyó, no es almuerzo. No lo entendí, hermanos. Le explico de nuevo. La Pascua es cena, no es almuerzo. No lo entiendo. Cuando hablamos de cena, ¿en qué momento se realiza? En la noche. Por eso el texto aquí dice, esa noche de guardar, es noche de guardar para Jehová. No es día, hermanos. Cuando se hacen santas cenas en sábado, en el día, algunos dicen, es que estamos tratando de aprovechar la ocasión donde va más gente. Y hay que hacer, yo también durante un buen tiempo tenía ese concepto. Como anciano decía, bueno, es que hay que aprovechar la mejor ocasión donde todo el mundo está para que se realice. Pero hermanos queridos, hemos de recordar que la cita dice que la obediencia es sinónimo de vida y la desobediencia es sinónimo de muerte. Y las cosas deben ser hechas de acuerdo como Dios dice. Y en esa perspectiva, la cena es cena, no es almuerzo. No debe ser en el día, debe ser en la noche. Por eso aquí lo menciona, esa noche es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Es decir, la noche cuando comieron la comida de la Pascua, y dicho sea de paso, Jesús también lo hizo de noche, no lo hizo de día, acuérdense bien. Y Jesús tenía más autoridad que nosotros todavía para decir hoy día, es que aprovechó la ocasión donde estaban los 5,000 y celebró la Pascua de día junto con los 5,000. No lo hizo, era cena y debía de ser hecho tal como se hizo en la antigüedad. La única diferencia es que ya no había cordero, sino que había pan y había vino, ya que él era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es el sacerdote a quien Abraham había dado los diezmos cuando regresó de su conquista, habiendo restaurado a los hijos, a los descendientes de Sodoma, y dentro de ellos también a Lot y a su familia. ¿Se acuerdan? Este sacerdote había presentado ofrenda al Señor no con cordero, sino con pan y con vino. De esa orden es la orden del sacerdocio de Jesús. No es un sacerdocio levítico que se presentaba con cordero. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Es decir, la noche cuando comieron la comida de la Pascua, acerca de la cual ya habían recibido instrucciones. Su horror y regocijo entremezclados nunca pudieron borrarse. ¿Qué dice que era, hermanos? Una noche en que debían recordar su horror y su regocijo. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche fue una noche de mortandad, pero al mismo tiempo también fue la noche de su nacimiento. Había nacido, ¿quién, hermanos queridos? El pueblo de Dios, la nación escogida. Y ya en el libro anteriormente, no sé si fue Isaías o uno de los pasajes, leíamos que cuando nació, nadie le cortó el ombligo. Oseas fue. En el libro de Oseas, no le cortaron el ombligo y el Señor la encontró, paseando la encontró, dice, desnuda. La encontró sin que nadie le cortara el ombligo. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado ya anteriormente en el libro de Oseas? Pues esta es la noche del nacimiento de la nación del pueblo de Israel. Y entonces dice, su horror y su regocijo se entremezclaron y nunca pudieron borrarse de la memoria de un pueblo que debido a su nacimiento como nación, aquella noche él le era memorable. Escuche lo que dice aquí. Aquella noche le era memorable.
Hermanos queridos, a mí me llama la atención este asunto. Cómo el Señor describe con mucha profundidad y detalle lo que acabamos de ver. Era una noche memorable. Debía recordarse. Representa el nacimiento. Nosotros como pueblo de Dios no podemos andarnos rebautizando a cada rato. He visto en algunos lugares donde hay personas que para completar su blanco andan rebautizándose una y otra vez. Tenga cuidado, no es un juego, hermano querido. No es un juego. Por eso el Señor instituyó el rito de la Santa Cena, para que el individuo pueda renovar su pacto con Dios, pueda reconciliarse con Dios sin necesidad de estar rebautizándose cada rato. No se puede, no es correcto. Hoy día hemos llegado a ese concepto, no, que necesitamos completar el blanco, métalo con todo otra vez, a cualquiera, y juntamos. Yo conozco algunos ancianos de iglesia en algún distrito que ya llevan más de siete veces bautizados. Cada rato se bautizan. Y que falta para completar el blanco, hay que bautízase de nuevo, le meten de nuevo. Eso no está bien, hermanos. Eso no es correcto. Tenga cuidado. Lo correcto, por eso el Señor instituyó la Santa Cena, para que se pueda hacer eso. Ahora vamos a regresar otra vez acá para no sacar ronchas, porque no es mi intención eso esta mañana. Versículo 44. ¿Qué dice el versículo 43? Perdón. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Y aquí quiero que prestemos atención a este asunto. Vamos a ir a ver con mucho cuidado esto, hermanos. Ningún extraño comerá de ella. ¿Qué es lo que representa la idea de que ningún extraño puede comer de ella? Yo tenía un concepto. En mis primeros años como anciano de iglesia, yo decía lo siguiente: bueno, viene la cena del Señor. Invite a todos cuanto quieran para que vengan a la cena, que participen de la cena. Y muchas veces he sido testigo de ver a personas que llegaron solamente para esa ocasión y después nunca más regresaron. El texto dice claramente aquí lo siguiente. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza, ningún extraño comerá de ella. Escuche bien lo que dice. Ciertas instrucciones adicionales acerca de la Pascua fueron dadas en Sucot. Se las consideró necesaria debido a que los muchos que no eran israelitas, que se habían unido con los hebreos y principalmente tenían que ver con esos extraños. Se hizo un arreglo por el cual pudieran participar de la Pascua y compartir sus bendiciones. Pero como acabamos de ver en el siguiente versículo, en el versículo 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán. Escuche bien. ¿Quién es un extranjero y quién es un jornalero? Un jornalero trabaja a cambio de un salario. No lo hace porque realmente quiere o ama a la otra persona, sino lo hace a cambio de esto. El que está en la iglesia buscando algún tipo de gratificación, o quizás no tiene ni siquiera la idea de que quiere realmente arreglar su vida con Dios, pero está allí porque solamente está buscando un milagro, absténgase. Lo dice claramente. Y luego dice, los residentes temporales y los siervos que trabajan por un jornal, no está hablando a una persona que es trabajadora, está hablando al que está allí a cambio de, y no está allí porque ama a Dios. Dice que no deberían comer de la Pascua, pues su relación con el pueblo de Dios podría terminar en cualquier momento y bien podrían irse. Por eso la cita menciona. El versículo 46 dice que se comerá en una casa y no la llevarás de aquella casa afuera. Dice acá, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ya hemos estudiado esta cita el día de ayer o antes de ayer, ya hemos visto acerca de eso. Tenía una profecía y tiene un cumplimiento con Jesús. No debía ser llevado fuera. Y esto representa la experiencia, que es una experiencia individual. Yo puedo contarte la experiencia que tengo en mi familia. Pero para que tú puedas comer el cordero, para que el cordero pueda hacerte de bendición, tú tienes que asimilarlo personalmente. Yo te comparto la teoría, ahora a ti te toca tener tu propia experiencia. Cuando eso ocurre, la persona puede pasar por esta experiencia de comerla en su propia casa. Este cordero, que es Cristo Jesús, debe ser asimilado. Y al ser asimilado, se convierte en sangre y recorre nuestro organismo. Ahora el verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo, y esto es importante porque alguno dirá, bueno, entonces los extranjeros no pueden comer.
Los que no son parte de la iglesia no pueden comer. Los que no están bautizados no pueden comer. Escuche ahora bien el asunto, con mucho cuidado. Mas si el extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, ¿qué debían de hacerle? Séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará con ustedes como una nación. Ahora la pregunta es, ¿tiene que circuncidarse físicamente? La respuesta es no. Pero usted no acaba de decir que debemos de obedecer la ley. Sí, Señor. Pero la palabra de Dios dice que la circuncisión que Él demanda es la circuncisión del corazón. La circuncisión del prepucio era una parte de los rituales para formar parte de la nación de Israel, físicamente hablando. Teocrática, hablando acerca de una nación. Pero cuando hablamos del Israel espiritual, la circuncisión que Cristo demanda es la circuncisión del corazón. Ahora vayamos a ver un poquito este asunto a la luz del comentario bíblico. ¿Qué es lo que menciona? En el verso 48 que acabamos de ver, dice aquí, y si algún extranjero, esta orden que trata a los prosélitos es similar a la que se ha dado en el capítulo 12, el versículo 44. ¿Qué es lo que habíamos visto en el 44? Dice, mira lo que menciona, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. ¿Qué es lo que menciona la cita? No fue mediante un linaje natural, sino en virtud de un llamamiento divino. Era extranjero, pero fue comprado. A eso se le llama llamamiento divino. No forma parte del pueblo de Israel, pero siendo que ha sido pagado el precio de su salvación, puede participar. Ahora dice, por esta razón, y estando destinados a ser una bendición para todas las naciones, Israel no debía asumir una actitud de exclusividad con los extranjeros. Escuche la cita. Y aquí un jalón de orejas para nosotros. A veces nosotros nos llenamos la boca y decimos, aquel pueblo adventista es el único pueblo de Dios. Cuidado. Cuando usted lee la Biblia, al final de la Biblia, usted no va a encontrar el nombre de adventista. Lo que usted va a encontrar es una sola cláusula. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo siempre les digo, lo que encontramos al final es solamente un solo junto. Obedientes y desobedientes. Si usted es un obediente a lo poco que conoce, estará dentro de ese grupo. Y en la medida que usted obedezca a lo poco que conoce, el Señor le irá dando luz. Pero si usted es un desobediente a lo que conoce, acabamos de ver hace unos días, dice que la misma luz que se rechaza, se convierte en oscuridad, y a medida que se rechaza la palabra de Dios, aún conociendo la Escritura, uno puede terminar fuera. Por eso no hay exclusividad en el asunto de la fe. Usted tiene que obedecer, y acabamos de ver. No se salvaron porque tenían estatus social, no se salvaron porque eran hijos del rey, no se salvaron por su grado académico, no, se salvaron únicamente por tener ¿qué cosa? La sangre del Cordero. ¿Qué representa eso? El carácter de Cristo, la vida de Cristo. Ahora, no hay exclusividad. Habían de dar la bienvenida a los que desearan unirse con Él en el culto y servir a Dios. ¿A quienes debían darle la bienvenida? A quienes deseaban unirse para servir a Dios. Y debían de ser incorporados política y económicamente esos extraños. Y debían ser también incorporados mediante una formalidad religiosa, que para ese entonces requería el rito de la circuncisión. Así entonces llegaban a asimilarse como el pueblo de Dios y se les permitía participar del ritual ¿de qué? De la Pascua. ¿Se les permitía participar de qué? Del ritual de la Pascua. Ahora mire la cita, hermano querido. En el versículo 44 que habíamos leído decía lo siguiente: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de haber sido, ¿qué cosa? Después de haber sido circuncidado. Yo quiero ir a una cita ahora, antes de salir un poquito de aquí, y quiero irme a Romanos. Vamos a Romanos, por favor, y quiero explicar este asunto acerca de la circuncisión, para que no haya problemas. No vaya a ser que alguno por allí vaya a salir con la idea de que ahora tiene que circuncidarse el prepucio. Hay que entender bien el asunto para no meter judaizaciones dentro del asunto. Mira lo que dice. El capítulo 2, el versículo 29. ¿Qué dice Pablo con relación a este asunto? Es el último versículo de este capítulo. Sino que es judío, mire el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los
A ver qué dice acá. No viene de los hombres, sino de Dios. Ahora mire cómo explica el comentario. Los que son verdaderamente parte del pueblo de Dios poseen el espíritu y el carácter que cumple el propósito de Dios al llamarlos para que sean su pueblo escogido. ¿Cómo se llama eso? Tienen el carácter de Cristo. Hermano, no lo estoy entendiendo. Usted me dijo primero que no podían los que no son parte de la iglesia y ahora me dice que sí pueden. No, le estoy explicando. Los que verdaderamente forman parte del pueblo de Dios tienen que tener esta característica. Están dispuestos a cumplir con el propósito que Dios tiene al llamarlos para que sean su pueblo escogido. Dios los ha apartado. Ellos son conscientes que Dios los ha apartado. No para que cumplan únicamente con ciertos ritos externos. Ellos son conscientes que Dios los llamó no solamente para participar de esa cena y después volver otra vez a su misma antigua manera de vivir. Los que están participando por primera vez y pueden hacerlo son aquellos que son conscientes que ese rito representa una especie de nacimiento. Están reconociendo que Dios los apartó para algo especial. Y por tal motivo, dice la palabra del Señor, reconocen que Dios los ha apartado, no para que cumplan únicamente con ritos, sino para que sean un pueblo santo de corazón y para que pongan su vida en armonía con los principios de Dios. Ahora digo, una persona que no ha sido bautizada puede participar de la Santa Cena si comprende este asunto y si usted como anciano de iglesia, como líder de grupo, como hermano que lo invitó, le está dando el estudio bíblico y le está preparando en esta perspectiva, puede participar. Pero si la persona no entiende eso y solamente va esa noche, participa de eso y luego otra vez vuelve a su casa y a la semana está en una borrachera, a la semana está en otra cosa, la Biblia dice que juicio come. Mejor le sería no comer porque está comiendo sentencia. Pero si usted le ha enseñado que la cena representa el momento de su liberación de su esclavitud y que de allí para adelante él es una nueva criatura, aunque todavía no haya sido bautizado, puede participar. Pero ya ha hecho un compromiso de ser apartado para Dios, de ser consagrado para Dios, y él entiende que no se trata solamente de un rito particular, sino que a partir de ese momento su vida ha sido consagrada a Dios y su corazón ha sido puesto para colocarlo en armonía con la voluntad de Dios. Por eso el texto menciona, no es el de la carne, sino el del corazón. El fondo espiritual de la circuncisión, sin el cual no tiene valor la ceremonia externa, se enseñaba claramente en el Antiguo Testamento. Tanto en Deuteronomios capítulo 10, el versículo 16, la mención dice la Biblia: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcas vuestra cerviz. ¿Cuál es la cerviz? Esta parte que tenemos nosotros acá. Esta sirve para poder moverse, esta sirve para poder escuchar el llamado de Dios. Los que tienen esta parte del cuello duro, cuando Dios los llama, no entienden. Cuando alguien les llama, no hacen caso. El Señor dice que la circuncisión tiene que ver con un corazón sensible, que erradique el orgullo, que erradique la arrogancia, que erradique el egoísmo y que tenga un cuello, una cerviz dispuesta a atender el llamado de Dios, a escuchar la súplica de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de que esa es la circuncisión, y en el libro de Deuteronomios el siervo Moisés habla sobre esa circuncisión. Por eso explica al respecto. Y Jeremías y otros pasajes también hablan al respecto. El tiempo no nos va a dar para eso. Sin embargo, les dejo allí con este asunto. Usted puede buscar Romanos capítulo 2, verso 29 y métase al comentario y va a encontrar una información valiosísima. El propósito de la circuncisión era que es una señal de separación del mundo. ¿Qué es la circuncisión? Una señal de separación del mundo. ¿Quiénes pueden participar entonces de esta Santa Cena, aun cuando son extranjeros? Aquellos que habían pasado por la circuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo? Que habían pasado por la experiencia de ¿qué? De dar evidencia de que han sido separados del mundo pagano y que se han consagrado al Dios verdadero. Probablemente no se haya bautizado. Lo ideal sería que sea bautizado. Probablemente no se ha bautizado. Pero si esa persona ya tomó en su corazón el deseo de entregar su vida a Dios y de separar su vida para el servicio de Dios, bien puede participar. Bien puede participar. Porque ya tomó en su corazón el deseo de consagrarse a Dios.
Y mira lo que dice la palabra del Señor. El propósito de la circuncisión era que sea una señal de separación del mundo pagano y una consagración al Dios verdadero. El rito implicaba una renuncia a todo pecado y abandono. Mire, hermano querido, ¿qué representaba entonces? Representaba una renuncia a todo pecado. ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es pecado? Vivir separado de Cristo. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces menciona, el rito implicaba una renuncia a todas esas cosas. Y no solamente una renuncia, sino también abandonarlo. La separación de todo lo que fuera ofensivo para Dios. Todo lo que es ofensivo para Dios. Esta persona lo dejaba a un lado. Una obra tal era manifiestamente la obra que debía de acontecer en el corazón. Esto se refiere, hermanos queridos, a una relación en la vida íntima, no en la letra. La verdadera circuncisión exige una obra interna y espiritual, una sumisión a Dios, y es más que un simple cumplimiento externo de los requerimientos de un ritual. Se trata entonces de una entrega y una separación completa para con el Señor. Regresemos al texto donde estábamos para poder terminar con el estudio de esta mañana. Estamos repasando el capítulo 12 y estamos yendo ya en el versículo 44 y entraremos al versículo 48, ¿no? Vamos al versículo 47, 48 para ahí adelante, vamos a ver. Por eso decíamos aquí, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, ¿qué cosa debía pasar? Debía circuncidársele. Ya acabamos de ver qué significa la circuncisión. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ninguna persona que no está dispuesto a abandonar el pecado, a abandonar todo aquello que sea ofensivo para Dios, debe participar de la cena. Si yo soy consciente que saliendo de allí voy a regresar a tomar mi chelita, voy a regresar a hacer otras cosas, no participe, hermano querido. No, pero ¿quién eres tú para prohibirme? Con amor te digo, porque juicio vas a comer. Porque esto es serio. Pero si usted tomó la decisión de apartar su vida para el servicio de Dios, hágalo. Entonces menciona la palabra del Señor. La misma ley será para el natural como también para el extranjero que está en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Al pie de la letra, como el Señor se los mandó. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Israel por sus ejércitos. Así lo menciona la palabra del Señor. El Señor cumplió con sus promesas, el Señor cumple con sus pactos, pero el Señor da también ciertas condiciones. Instituyó la Santa Cena como un rito especial, en este caso la Cena de la Pascua. Posteriormente el Señor Jesús instituyó la Santa Cena y la dejó para que nosotros podamos tenerla como un modelo a seguir para estudiar, para llevar una vida de consagración para con el Señor, ya que no podemos andarnos rebautizando a cada rato como si se tratara de un juego o de cualquier cosa común. Es algo tan sagrado que no se puede hacer a la ligera. El Señor cumple su promesa. El Señor quiere que su pueblo sea liberado de la esclavitud. Pero ¿cómo podremos ser liberados si seguimos viviendo esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros pecados, de nuestros apetitos y de nuestros hábitos y costumbres? Muchos de ellos aprendidos y muchos de ellos también quizás heredados o cultivados, como dice la inspiración. Probablemente hemos aprendido cosas en el trayecto de nuestra vida. Muchas de ellas hemos heredado de nuestros padres. Y muchas de esas otras también nosotros mismos la hemos aprendido y la hemos cultivado. El Señor nos enseña a nosotros que debemos de pedirle al Señor que nos enseñe acerca de este asunto. ¿Cuál es el verdadero significado de la Pascua, como dice la palabra del Señor? Su propósito, que vayamos ¿a dónde? A adorar al Señor. Vayan y adoren al Señor. La libertad tiene un objetivo, adorar al Señor. El propósito de la adoración es lo que muchas veces no comprendemos. Hay personas que piensan que la adoración es simplemente el acto de ofrendar. Otros piensan que la adoración es el acto de ir al templo. Hermano y hermana que me está escuchando esta mañana, la adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. La cita dice, vayan y adoren al Señor. El texto nos menciona a nosotros que la liberación que el Señor quiere hacer tiene que ver con la liberación que Dios quiere darnos de la esclavitud del pecado, como lo hemos visto ayer en Romanos capítulo 6, versículo 19, el día viernes, Romanos 6, 19. Y el comentario nos hacía una amplia explicación al respecto.
Pero el Señor dice, vayan y adoren. Es extraordinariamente bueno saber cómo el Señor tiene el deseo de que nosotros realmente pasemos por la experiencia de la liberación. ¿Cuándo es que realmente somos libres? Cuando realmente nos arrepentimos. Cuando realmente sentimos dolor por haber fallado a Dios y tomamos la decisión de hacer cambios, correcciones, de no pasar o repasar por los mismos caminos para no cometer los mismos errores. Dolor por fallarle a Dios. Y tomar la decisión de hacer correcciones para que no se vuelva a repetir los mismos actos. Eso es arrepentimiento. Hoy hemos visto a un hombre que no se arrepintió, tenía miedo al castigo. Hay muchas personas hoy que no han conocido lo que significa el verdadero arrepentimiento. Examine su vida esta mañana. ¿Será que realmente estamos arrepentidos delante de Dios? ¿O será que solamente hemos salido como el resto de egipcios que también salieron allí con ellos, o los Ixus, o los otros que no se mencionan, que salieron simplemente por los milagros, o por una respuesta, por una necesidad? No sé cuál haya sido la razón por la que hayas llegado al conocimiento de la palabra de Dios, pero esta mañana quiero invitarte a que reflexiones. Si el Señor ha permitido que su palabra llegue a tu corazón, no es con el propósito que seas parte de esa multitud de extranjeros sin conversión. El Señor quiere que tú formes parte de su pueblo, que vayan y adoren. Y adorar, mi hermano querido, no solamente es un acto que se hace un sábado o en el lugar de culto o con mi ofrenda. No, Señor. Adoración es un estilo de vida. En tu trabajo, en tu casa, en tu centro de estudios, en el lugar donde Dios te permita, necesitas y necesitamos vivir una vida de adoración. El Señor ha cumplido su parte. Él ha pagado la deuda. Él nos ha comprado. Somos extranjeros ciertamente, pero ha pagado un precio por nosotros. Y lo que tú y yo necesitamos hacer es experimentar un verdadero arrepentimiento. Una renuncia a nuestra vida pasada, tal como ocurría con los circuncidados, que se sacaban o se consagraban a Dios y tomaban la decisión de renunciar a todo aquello que era ofensivo para Dios. Quiero invitarle esta mañana a consagrar su vida al Señor. La libertad que Dios nos ha dado no es para que hagamos lo que a nosotros nos parece, es para adorar al Señor. El Señor nos ha dado libertad para vivir una vida de adoración. Que Dios lo bendiga y que la lección de esta mañana nos pueda ayudar a comprender que la razón de nuestra liberación no es para el libertinaje, no es para una licencia para hacer lo que a nosotros se nos viene en gana. Usted ha sido libertado para ser consagrado al servicio de Dios. Que Dios lo ayude y lo bendiga y que la presencia del Espíritu Santo nos fortalezca para llegar a poder tener nuestra vida marcada con la sangre del Cordero. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, a ti, Señor, sea siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ti, Señor, sea siempre toda nuestra alabanza. Gracias por la maravillosa liberación que has hecho con tu pueblo en el tiempo antiguo y por la liberación que quieres hacer con nosotros también, no de letra, sino del corazón. No teoría, sino de experiencia. Permite, Señor, que cada uno de los que hemos estado aquí esta mañana estudiando el mensaje, podamos haber aprovechado lo que has tenido a bien compartirnos. Si en el trayecto de esta mañana, en el afán de compartir tu palabra, he pecado contra ti con mis palabras o pensamientos, te pido perdón, Señor. Te ruego, Padre amado, que lo que hemos aprendido nos edifique, nos fortalezca y nos permita ascender una escalera más rumbo hacia la Canaán celestial. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por las verdades tan maravillosas que hay en la Escritura. Verdades que nos reconfortan, que nos animan y que nos instruyen acerca de cómo debe ser nuestra comprensión de la maravillosa libertad que nos has dado y qué es lo que demandas de nosotros. Bendice a mis hermanos, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus seres queridos, a los padres. Ayúdanos a cumplir con el rol de sacerdotes de nuestros hogares, que consagremos nuestras vidas y las vidas de nuestras familias, de nuestros hijos, al servicio de tu nombre. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, condúcenos, para que el arrepentimiento que hay en nuestros corazones no sea confundido, Señor, y que no pensemos que se trata de arrepentimiento cuando algunas veces solamente se trata de miedo al castigo. Ayúdanos a reconocer en qué hemos fallado. Ayúdanos a reconocer qué pasos hemos seguido para caer de los senderos correctos. Y una vez reconocidos, danos el valor para tomar la decisión de no volver a recorrer los mismos pasos
y no volver a caer en el mismo error. Gracias por amarnos, por pagar nuestra deuda, por regalarnos la libertad. Pero ayúdanos, Señor, a entender que esa libertad tiene como objetivo una vida de adoración. Bendice a mis hermanos, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus seres queridos. A los que están enfermos, pon tu mano sobre ellos. A los